En Israel. En el día de hoy, bueno, vamos a estar hablando brevemente sobre un ritual muy importante que hacemos los judíos con preparativo para Yom Kippur. Como pueden ver, bueno, hoy la verdad es que estoy aquí cumpliendo con todos ustedes porque Yom Kippur se apresura apresuradamente, si puedo usar esa expresión. Yom Kippur cae el día viernes, día de Shabbat. Concluye el día sábado por la noche. Y fíjense la significancia que tiene Yom Kippur, que para nosotros es prohibido hacer ayunos en Shabbat, a la excepción de Yom Kippur. Y este año Yom Kippur cayó en Shabbat y por tanto vamos a estar ayunando. Como saben, Yom Kippur es el día más solemne, más significativo que tenemos los judíos de las fiestas o de los días solemnes del año. Es el día en que el sumo sacerdote, el Cohen Gadol, cuando estaba el Bet HaMikdash, o cuando teníamos el Mishkan, el tabernáculo, en el desierto, una vez al año, el Cohen Gadol, descendiente directo de Aarón, el hermano de Moisés, de Moshe Rabenu, entraba al Kodesh HaKodashim, al Santo Sanctorum, como le llaman, o el Santo de los Santos, esa parte donde estaba concentrada la Kedushá, la presencia de Dios, la presencia divina en ese recinto sagrado. Y el Cohen Gadol hacía expiación por no solamente el pueblo judío, sino también por todas las naciones. Esto es importante recordarlo, enfatizarlo, porque es cierto, sí, como judío hacía expiación por su pueblo, pero también hacía expiación por todas las naciones del mundo, judíos y no judíos, como le estoy explicando. Esto es importante que lo contemos. Así que por eso es que el día de Yom Kippur guarda también una especial significancia, incluso para la gente que no es judía, que tiene otra religión. Eso no importa, porque otra vez Yom Kippur es Yom Kippur como era en aquellos tiempos, como es hoy. No hay Bet HaMikdash, pero el día sigue ahí y para nosotros tiene una significancia muy importante. Así que sepan que los rezos que nosotros vamos a estar haciendo en la sinagoga, a modelo como era el templo, también tienen como objetivo que sirva para ayudar, decimos expiación o perdón de pecados también para gente de todas las naciones. Realmente esa expresión, hoy no se usa mucho esas palabras, ¿no? De perdón de pecados, pero la idea es que estamos orando por ustedes, que estamos orando por la paz mundial, que estamos orando por traer un mundo mejor, que estamos haciendo ayuno de 24 horas, porque es un ayuno de 24 horas en la sinagoga, horas y horas, porque el servicio empieza en la noche. Luego tenemos el rezo de la mañana, que normalmente dura 3-4 horas. Luego hay un pequeño descanso y luego continúa el rezo de la tarde. Y luego en la noche que cierra con realmente al final quien suena también el shofar. Así que es un día muy solemne. Estamos de ayuno, estamos de duelo. Nos vestimos de blanco. Y estamos también orando, quiero que sepan, por todos ustedes, por las naciones, por gente de todas las naciones. Ahora, la idea de este vídeo es algo muy importante, como hemos venido explicando en diferentes vídeos que he estado haciendo por estos días, relativos a Rosh Hashanah y relativos a Yom Kippur. La idea de todos estos vídeos que yo he estado haciendo es para ir preparándolos a todos ustedes para este día, para el día de Yom Kippur. Todavía se me quedan incluso algunos vídeos que ya están grabados, pero no los he podido subir porque trato de subir un vídeo por día, pero no puedo subir más de uno porque sería demasiada información. Pero bueno, Bezrat Hashem, vamos a subirlo porque otra vez hay mucho beneficio en esos vídeos. Si no puedo, si se me queda algún vídeo antes de Yom Kippur, me tendrán que perdonar, lo subiré después de Yom Kippur, veré cuál de ellos apremia más que se haga, de estos consejos de purificación. Estos son rituales y consejos de purificación que hacemos los judíos preparándonos para estos días solemnes. Los llamamos Yamim Noraim, los días solemnes o días como tenebrosos. Y yo lo explicaba el otro día cuando les hablé de que estos son los 10 días más peligrosos del año. Y efectivamente ha habido mucha gente que me estaba escribiendo de muchas cosas que están aconteciendo aquí mismo en Israel, huracanes tremendos que en América, en Florida, realmente guerras, conflictos, accidentes, muchas cosas. Por eso les decía, son días que tenemos que estar haciendo precisamente lo que estoy aconsejando. Este tipo de rituales, esta serie de cosas que tienen como objetivo la purificación. Y todo esto viene de las enseñanzas de los sabios. Conmigo tengo aquí el Shulchan Aruch,
el código de las leyes judías. Y de aquí vamos a estar precisamente leyendo en el día de hoy, explicando cuál es este otro ritual que nosotros los judíos hacemos, el ritual de la capará, que tiene que ver con un pollo, un gallo, que usamos para, digamos que de alguna forma, hacer expiación. Esto otras religiones lo llamarían como limpieza, limpieza espiritual. Nosotros no le decimos ese nombre, pero el concepto básicamente es el mismo. Es la idea de una expiación. Cuando estaba el templo, teníamos que llevar, se hacía la ofrenda que se tenía que hacer del cordero que se mataba también para Yom Kippur. Se mandaba un cordero, un chivo, una oveja, se mandaba también al desierto para Azazel. Azazel, ese es otro tema que podemos explicarlo en otro vídeo. Quizás ya yo hablé de eso en otra ocasión. Pero como saben, lo mismo que Hashem nos encomendó hacer una ofrenda, en este caso de un cordero para él, donde se ponía, el Cohen Gadol ponía las manos y le cruzaba y confesaba todos los pecados, todos los desequilibrios, que básicamente eso es lo que hoy llamaríamos en el lenguaje moderno como malas energías, problemas, dificultades, obstáculos, cosas así, cosas malas. Todo eso se confesaba. Y una de esas ofrendas se le llevaba a Dios y la otra se enviaba al desierto a Azazel. ¿Quién es Azazel? Algunos dicen que es un demonio, otros dicen que es el diablo, otros dicen que es... Hay muchas definiciones de eso, pero básicamente aquí hay un concepto que el judaísmo lo tiene como lo tenían todas las religiones antiguas, religiones animistas. Hay un concepto que el mundo está compuesto de dos fuerzas, la fuerza del bien y la fuerza del mal. Las fuerzas tienen que estar en equilibrio. Por tanto, lo mismo que el lado del bien de la Kedushá recibe, porque ¿qué recibe la Kedushá? Se alimenta de nosotros. ¿De qué? De nuestro rezo, de nuestros ayunos, de las kavanot, de la devoción que le estamos dando a Dios. La Kedushá, la luz, está absorbiendo de nosotros y estamos recibiendo. Pero de igual manera, la oscuridad tiene que alimentarse. Eso es real. Y el mal existe, las dificultades existen, problemas existen. Entonces se envía una ofrenda a Azazel. Eso es para tema de otro vídeo. Esto es tema corto. Yo no quiero hablar mucho de eso para no confundir a la gente, porque estoy hablando sin filtro. Las cosas tienen que hablarse como son. No se puede estarse maquillando aquí y allá. No. Búsquelo, léalo usted en la Torá, en la Biblia. Yo no estoy inventando aquí nada. Entonces, vamos a hablar hoy de otro ritual de purificación que hacemos los judíos. Este tiene que ver, el caparot, se le llama capará, que de ahí, ¿no? En víspera de Yom Kippur, significa como una especie de capará, Kippur, está ahí la palabra en hebreo, que básicamente hace referencia a esta especie de expiación. Ya saben que nos venimos preparando todo el mes de Elul, nos preparamos donde Rosh Hashanah y tenemos 10 días ahora hasta Yom Kippur. Ya he hablado de ciertas cosas en los vídeos anteriores. Hoy quiero leerles directamente de aquí del libro de las leyes judías sobre los preparativos que hacemos víspera de Yom Kippur. Dice así, Erev Kippur, dice así, en la tarde o la víspera de Kippur. Dice acá, dice, se suele ir al cementerio la víspera de Kippur, o sea, de Yom Kippur, como la víspera de Rosh Hashanah, para hacer rogativas, invocando el mérito de los tzadikim y multiplicar los actos de Sedaká. O sea que una de las cosas que muchos judíos vamos a estar haciendo antes de Yom Kippur, el mismo día antes de Yom Kippur, o sea, si Yom Kippur cae el viernes en la noche, este viernes por la noche, durante ese día, antes de Yom Kippur, hay gente que va a estar yendo a los cementerios, incluso desde ahora, con días de antelación. Entonces hay dos acciones importantes aquí. Una, ir a los cementerios, las tumbas de los tzadikim, a implorar y pedir en el mérito de los tzadikim la misericordia divina. Y lo otro aquí, se recomienda multiplicar los actos de Sedaká. Ya hemos explicado en otras ocasiones cómo la Sedaká trae mucho mérito, mucha bendición. Yo publiqué aquí un vídeo sobre eso. Y Besrat Hashem, en estos días, quizás la semana que viene, voy a publicar otro más sobre un incidente muy interesante que me sucedió el día de hoy, que ustedes van a recibir mucha bendición de esa enseñanza, de cómo la Sedaká salva de muchas cosas, salva de la muerte, de enfermedades, de problemas. Cuando en el judaísmo hay una gente enferma, por ejemplo, hay un rezo que se hace, pero siempre dice, fulano de tal promete, o dice que va a dar Sedaká, pero sin hacer un voto. O sea,
dice que va a dar una sadaká para la recuperación de la persona que está enferma. Entonces, así ciertas cosas que hacen, la sadaká protege de muchos peligros, de muchas cosas. Así que antes de Yom Kippur, la gente aumenta en dando sadaká, porque eso es una protección, les decía, para tantas cosas que son importantes, como sanación, mucho éxito en los negocios, en el matrimonio, muchas cosas. Y ya yo he dado aquí algunos consejos, hay gente que los ha probado y me ha escrito que ha funcionado. En estos días estoy recibiendo muchos mensajes de gente que me han dicho que están haciendo las cosas que le mandé a hacer y que están viendo resultados inmediatos. Y hablé hace unos días del ritual de la energía de la luna. Hubo una persona que me dijo hoy que después de no sé cuánto tiempo, meses, con problemas en su negocio, que no veía resultado ninguno, hizo lo que mandé a hacer de ese video de la luna, y en menos de nada empezó a ver ese mismo día, al siguiente día, empezó a llegar gente al negocio, empezó a levantar un poquito y la gente está viendo resultados. Hoy me escribieron otra vez otra persona contándome igual, algo que en una consulta les recomendé que hiciese y sucedieron cosas increíbles, revelaciones espirituales. Así que estos consejos que estoy compartiendo son probados, porque todo lo que estoy compartiendo aquí viene de los sabios. No estoy inventándome aquí nada. Todo viene de los sabios. Y es el resultado también de mis años, en mis estudios, de mi investigación. Y también es cierto que en muchas ocasiones, además de revelaciones que recibo de los espíritus, y los comparto para beneficio de ustedes. Entonces, dos cosas importantes: ir a los cementerios, a las tumbas de los sadikim, multiplicar los actos de darse de acá. También se recomienda hacer tevilá, el baño ritual de purificación en la víspera de Yom Kippur. Y más aún si la persona fue al cementerio, porque la costumbre es que después que uno va al cementerio tiene que sumergirse en la mikve. También se conoce como tevilá. ¿Por qué? Porque tiene que purificarse. El cementerio es un lugar que es de tumá, de impureza. Y uno siempre tiene que tratar de manera de purificarse. Y más aún en Erev Yom Kippur. Si por alguna razón la gente no puede ir al cementerio, o si fue y no pudo ir a la mikve, tampoco es el fin del mundo de que ahora tenga que estar todo el tiempo ansioso. No se trata de eso. Se trata de hacer las cosas. Si algunas están a su alcance, bien. Si otras no están a su alcance hacerlas, no las haga. Entonces, si no tiene forma de luego ir a una mikve, entonces no vaya al cementerio, por ejemplo. Estos son algunos consejos, les decía. No es que sea obligado a hacer cada cosa como esta. Bueno, vamos a entrar ahora en detalle en cuanto al tema de las caparot. ¿Qué es caparot? Hay gente que va a escuchar este vídeo y dice, wow, mira las cosas que hacen los judíos, eso suena como magia o lo que sea. Señores, toda religión está basada en rituales, en cosas que se hacen. Vivimos en el mundo físico. Cada ser humano tiene rituales que hace. Usted se levanta por la mañana y tiene costumbres o rituales. Hace el café, se viste, tiene que ir a trabajar, tiene que estudiar. Hay quien le gusta vestirse de cierta forma, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, de igual manera funciona en el mundo espiritual. Y cuando leemos la Torá, nos damos cuenta que Hashem mandó una serie de rituales al pueblo de Israel. En el templo, todo lo que se hacía son rituales. ¿Qué es un ritual? Son hábitos, cosas que haciéndola una y otra vez de forma diaria traen resultados, traen bendición, trae cosas buenas. Es como, por ejemplo, el que tiene que ir al trabajo. Todo lo que conlleva una especialidad, un trabajo, eso es un ritual y te va a dar un resultado, lo que te van a pagar al final de la jornada o de la semana de trabajo. Entonces, en el mundo espiritual es igualito, es la misma cosa. Cuando usted lea lo que se mandaba hacer en el Bet HaMikdash, las ofrendas, cómo tenía que darse muerte a los animales, los rezos que se hacían, qué se hacía con esa comida, todo eso está imbuido profundamente en rituales. La sangre que se recogía en tazones, que se mojaba con hierba y se salpicaba a la gente. Todo eso está escrito en la Torá. Entonces, este es otro de los rituales que los judíos tenemos. Hoy no podemos ir al templo para llevar ofrendas, como en el caso de Yom Kippur. Entonces, ¿cómo se hace la expiación? Bueno, a través de los ayunos, a través de los rezos, a través del estudio de Torá, a través de la teshuvá. Y una de las cosas que nosotros hacemos también es este que estoy hablando, que se conoce como caparot. ¿Qué es caparot? Vamos a leer directamente el Shulchan Aruch. Dice así. Caparot la víspera de Kippur. Se suele hacer caparot la víspera de Kippur. Se degolla un pollo para cada miembro de la familia. Gallos para los varones y gallinas para las mujeres. Un solo gallo puede bastar también para toda la familia.
Entonces aquí, ¿qué es la costumbre que tienen ciertas comunidades judías? Es que antes, en víspera de Yom Kippur, se tiene que conseguir un gallo. Entonces, o una gallina para las mujeres. Entonces, una familia, por ejemplo, con conseguir un gallo que se vaya a degollar, ya es suficiente para que eso cubra a toda la familia. Si alguien quiere un animal para cada miembro y tiene dinero para eso, bueno, no hay problema ninguno. Normalmente en ese caso también podría ser que un gallo sirva para los hombres, como dice el de aquí, y una gallina para las mujeres de la casa. Dice acá, ahora, ¿qué se hace con ese gallo, con esa gallina? Dice aquí, eso después hay que matar ese animal de la forma correcta, haciendo la shejitá de acuerdo a las leyes judías, de acuerdo a la manera en que el animal sea kasher para comer. Dice así, antes de la shejitá, o sea, antes de dar muerte al animal de la manera correcta como lo hacemos los judíos, se revolotea el pollo sobre su cabeza y se dice una frase en hebreo, una fórmula que se traduce de la siguiente manera en español, mientras se va haciendo así sobre la cabeza de la persona con ese pollo, con ese gallo. Dice así, uno va diciendo esta frase: este pollo viene en mi lugar, me reemplaza y es mi perdón. Este pollo va a la muerte y yo entraré a una vida larga y apacible. Amén, Selah, amén, que así sea. Dice, no se puede pretender que esta acción tenga el efecto de un verdadero perdón, pero si se somete su naturaleza animal a la voluntad de Dios y se piensa que en vez del pollo uno mismo merece la muerte por causa de sus transgresiones, esta teshuvá será ciertamente recibida por el Todopoderoso. O sea que aquí claramente los sabios están diciendo, si usted no hizo teshuvá de verdad, no venga después a comprar un gallo, un pollo y hacer así y cree que ya estoy perdonado. No, porque Dios ve el corazón. Entonces hay mucha gente también que se pierde a veces en los rituales y en el formalismo y piensa que porque ya revoloteó eso ya puedo hacer y deshacer. No es así. Si no hay teshuvá de corazón, ahí no, eso no sirvió para nada. Eso tiene que ir acompañado de teshuvá real del corazón. Por eso venimos trabajando todos estos días con ciertas cosas que hay que hacer. Les decía, yo les recomendaba, ver el vídeo anterior. Les hablé de que estos son días de estar tranquilo en casa, son días de no estar peleando, estar tranquilo, no dar sonará, todas esas cosas. Arrepentimiento, cambiar malos hábitos, tratar mejor a la esposa, tratar mejor al esposo, a los hijos, llevarse bien. Todos esos son actos de teshuvá. Entonces, para reforzar eso, tenemos este ritual, les decía, que hacemos, pero otra vez, tiene que haber teshuvá de verdad. No piensa porque usted va a coger ese pollo y va a hacer eso sobre la cabeza, como haciendo una especie de limpieza espiritual o algo así, ya eso va a estar, no. La persona tiene que tener teshuvá real, porque Hashem ve el corazón. Y a Dios no hay quien lo engañe. Al mundo espiritual no hay quien lo engañe. Al hombre sí, pero a Dios no. Entonces, luego de que otra vez se consiga ese gallo o ese pollo, normalmente hay quien consigue pollos blancos, y se hace esto que estoy diciendo sobre la cabeza de la persona, etcétera, y se dice esa palabra, ese ritual que ya leí. Entonces hay que darle muerte a ese animal, a ese gallo, a esa gallina. ¿Y cómo se hace? Dice, hay que escoger un shohet. Un shohet es el nombre en hebreo para la persona que hace shehitá. Es el judío que está capacitado, que está entrenado, que pasó años estudiando no solamente las leyes, sino la manera de cómo se mata el animal. Porque no es matar al animal así porque así. Eso tiene un estudio, hay unos cuchillos especiales que se usan, que solamente son para matar, por ejemplo, aves. Otros son para ganado, ovejos o vacas y cosas así. Bezrat Hashem, más adelante a mí también me van a preparar mis rabinos como un shohet. Eso es con el tiempo porque me están preparando en muchas cosas ahora. Pero eso es un proceso que también Bezrat Hashem, espero que, decidí coger ese camino, ¿no? Porque tampoco no es obligado que todo el mundo sea un shohet. Pero a lo mejor decido estudiarlo y mis rabinos pues ya me han también hablado sobre eso. Así que bueno, Bezrat Hashem. Entonces dice acá, hay que escoger a una persona que sea experto y sinceramente, dice aquí, religioso. Una persona muy, muy piadosa. No es cualquiera. Tienes que saber a quién tú vas.
¿Con quién vas a estudiar? ¿Quién va a hacerte las cosas? ¿Quién es la persona? ¿Es uno que sabe o uno que es un inventador? Dice, pues, dice aquí que escoger una persona que sea experta y sinceramente piadoso. Pues si por causa del ritmo acelerado de la shejita, o sea, del degüello, del corte, en ese momento, esta no se realizara correctamente, si el hombre se apuró y no lo hizo bien, en vez de efectuar una acción expiatoria, se añadiría un grave problema aquí, porque las cosas tienen que hacerse bien hechas. Hay que ir a la gente que hace las cosas como son. Usted si tiene que ir al doctor, usted va a ver un especialista. Usted no se va a consultar con el vecino, como hay mucha gente que lamentablemente se enferman y el vecino de la misma familia son los especialistas, hasta que las cosas empeoran y tienen que ir a un médico de verdad. O gente que me escribe, por ejemplo, a veces que quiere estudiar Kabbalah y se cruza con cualquiera que se pone a dar por ahí en el internet y gente que no sabe ni lo que está diciendo. Usted tiene que ir con la gente que sabe de verdad, que viene de la tradición judía, gente que están entregados a estos, que son expertos, que son los que van a enseñarle a hacer las cosas correctamente. Entonces, así igual con la persona que va a hacer el corte de ese animal, tiene que ser un experto, una persona que es devota, correcta, que ha estudiado para eso y que lo haga correctamente, porque si se equivoca y lo hace mal, dice aquí que el efecto sería lo contrario. Y dice aquí que luego se suelen ofrecer las caparot a necesitados, o aún mejor, rescatarlas con dinero que se distribuyen a los pobres. O sea que después con ese animal después que hizo el ritual, se dio muerte al animal de la manera correcta, con ese animal se prepara una comida y se le da a la gente pobre, a la gente necesitada, a la gente que le hace falta. O se puede también coger y vender esas gallinas, se pueden vender, ese gallo, y con ese dinero usted lo va a coger y se lo va a dar a los pobres. Usted no se puede quedar con ese dinero, ni se puede quedar con ese animal, ni se lo puede comer usted, porque eso sería contraproducente. Porque otra vez, ese animal, lo que pasó fue que ese animal absorbió toda la energía negativa, todos los problemas, decretos de muerte que hubiese sobre usted, enfermedades, cosas así. Todo es como un cambio que hubo ahí, un cambio de vida de usted al animal. Entonces sucede de que usted no lo puede comer. Si otra persona lo come, no le pasa nada. ¿Por qué? Porque lo que se hizo es que ahora se transforma ese animal para hacer una mitzvah. ¿Cuál es la mitzvah o la buena acción? Bueno, que ahora se preparará una comida y se le dará a la gente necesitada, a la gente pobre. Ahí sí no hay problema. O se puede vender y el dinero usted lo va a usar para hacer una buena acción. Se lo va a dar a los pobres, a la gente necesitada, porque todo eso cuenta para beneficio de usted, específicamente para Yom Kippur. Entonces, ojo con eso. Es muy importante. Y la gente los judíos que me están viendo aquí tienen que asesorarse también en su comunidad. Tienen que ir a la gente que son expertas, a la gente que sabe, porque hay otra cosa que hay que decir aquí. No todos los judíos hacen esto. Hay judíos que no. Mayormente, por ejemplo, hay muchas comunidades de judíos ashkenazis que no lo hacen, porque ellos tienen otras costumbres. Hay quien lo hace, por ejemplo, con dinero, con plata. Entonces la plata también sirve. Son otros rituales que la gente hace, que ellos saben, en su tradición. Pero mucha de la tradición sefardí tenemos esto. Entonces esto es lo que hacemos. Bezrat Hashem, Blineder, sin compromiso. Yo voy a tratar de que mañana jueves voy a pasar por Mea Sharim. Es un barrio, una zona aquí en Jerusalén, por Geula, por ahí, por esa zona. Que si tengo la oportunidad voy a ver si puedo grabar un vídeo para publicarlo y vean cómo más o menos se hace para la gente que quiera saber y quiera ver. O que sea algo curioso de ver las cosas que hacemos los judíos y cómo nos preparamos. Son rituales ancestrales que tienen siglos. Entonces, si tengo la oportunidad mañana, voy a pasar por allí porque cada año abren como muchas tiendas en la calle y todo, y es algo grandísimo. Y tienen muchos de estos animales que están preparando y van haciendo todo eso y están con el pollo arriba de la persona ahí. Y ya hacen la shejitá y tal, y ya ellos se encargan de todo, de tomar luego eso y preparar esos alimentos y dárselo a la gente pobre, la gente necesitada, porque le va a beneficiar. Entonces, bueno,
Esto es la manera en que hacemos las cosas. Si tengo la oportunidad, mañana voy a pasar por ahí por Mea Shearim. Ya aquí en Israel hay una energía muy grande, porque es que, es que Yom Kippur viene ahora el viernes, pero es que ya desde ya está, desde hoy y ayer y estos días, ya en Israel se está viendo la gente con puestos en las calles y estamos preparándonos ya para Sukkot, que es la fiesta que le sigue. Ya ayer en mi escuela trajeron el lulav, el trogim y todas esas cosas y empiezan a venderlos. Y la gente que quiera comprarlos tiene que comprar para la fiesta de Sukkot. Y yo recuerdo que, bueno, yo venía ahora, estoy haciendo este vídeo para ustedes, pero yo vengo ahora de un día completo de estudio, desde las 9 y algo de la mañana hasta las 6 y tanto de la tarde. 9 horas continuas de estudio de Torah, todos los días. Pero aquí estoy haciendo este vídeo para ustedes. Entonces, bueno, aquí en Israel, en las calles se puede ver ya la gente comprando, vendiendo el lulav, los etrogim, todo eso para Sukkot. Pero bueno, también ya para Yom Kippur, les decía, yo voy a ver si mañana puedo grabar un vídeo. No lo prometo porque otra vez los días van rápido. Entonces, si tengo la oportunidad y grabo el vídeo, veré si lo puedo subir para que aquella gente que es curiosa y quiera saber las cosas que hacemos los judíos acá en Israel. A ver, hay muchas otras cosas acá que podríamos hablar de Yom Kippur. Se habla aquí de la Teshuvah. Es muy importante aquí, dice aquí, las faltas cometidas hacia el prójimo no se perdonan a menos que el culpable repare el daño causado y pida excusa, o sea, se disculpe. Si usted tiene un problema con un familiar, con un vecino, con un amigo, con su esposa, con sus hijos, no vaya a Yom Kippur pensando que todo va a estar bien si primero usted no arregló las cosas con su hermano o con su mujer o con el pariente o con el amigo. Es como en el Bet HaMikdash. No crea que va a ir allí a llevar la ofrenda y usted no arregló las cosas con su familiar o con el amigo, con el conocido. No. Primero tiene que arreglar las cosas con su familia, con el que usted conoce, y después tiene que ir al templo, tiene que llevar la ofrenda. Y aquí dice así lo estoy leyendo del Shulchan Aruch. Dice, las faltas cometidas hacia el prójimo no se perdonan a menos que el culpable repare el daño causado y pida perdón. O sea que no puede ir a Yom Kippur si no primero va y hizo las paces con su amigo, con el prójimo. En el templo, hoy vamos a la sinagoga, que también le llamamos templo. Pero en aquella época todos los Yehudim iban para el Bet HaMikdash, para el templo. Así que no se podía esperar ir al templo si usted primero no arregló los problemas que tenía con el prójimo. Si el ofendido no quiere disculparse, perdonarle, perdón. Imagínese que usted le pide perdón a alguien y la persona dice no. Si dice aquí, si el ofendido no quiere disculparle, debe solicitar de nuevo perdón a la persona. O sea, insistir una segunda vez. Y hacer intervenir a 3 personas con él. Traiga con usted 3 testigos que usted fue a pedirle perdón a la persona. Y reiterar la solicitud si es necesario pedirle perdón a la persona. Mire cuánta humildad hace falta aquí. Porque hay veces que la gente dice, no, pero fue la otra persona, fulanito, fulanita fue el que me ofendió. ¿Por qué tengo que ser yo que no sé qué? Sea humilde. ¿Qué cuesta ir y decir, sabes qué? Lo siento, perdóname, me equivoqué? Hay veces que uno no está seguro si la otra persona está molesto o no con nosotros, pero aún así, antes de Yom Kippur, miren, mejor usted vaya y diga, mira, no sé, el otro día yo dije una palabra o algo pasó y yo de verdad que no estoy seguro si te ofendí. Pero por si acaso quiero que me perdones, discúlpeme, me equivoqué. Si estaba ofendido y lo perdona Baruch Hashem, que todo bien. Si no, si está todo bien, bueno, excelente. Pero es importante hacer las paces. Fíjense, de ahí la importancia de estos días, porque Yom Kippur viene a traer unidad entre el ser humano. Viene a traer matrimonios que están rotos a que se arreglen. Familias o hijos que están distantes de sus padres que están distantes de sus hijos, que haya unidad. Que haya armonía en el trabajo, entre la gente, entre los seres humanos. Antes de usted ir a la sinagoga o a ir haciéndose la gente el devoto, el religioso, el no sé qué,
Mire, deje todo eso y primero vaya y arregle los problemas que tenga con el vecino, con la mujer, con el hijo, que eso es lo más importante en este momento. Y después vaya a las cosas espirituales. No haga al revés como mucha gente que va primero a las cosas espirituales y se hacen los cumplidores y los exactos y están llenos de problemas y peleados con la mujer y el otro y la mujer pelea con el marido y se quieren matar y con el vecino y con odio y con rencor en el corazón y con mil cosas como esas. No. Nos está enseñando acá la Torá que tenemos que trabajar en nosotros, en purificarnos, en hacer las paces unos con otros. Y después entonces usted vaya a ver las cosas de Dios. Fíjense, orden de prioridad. No es más importante ir a ver las cosas de Dios primero. No, lo primero es que usted haga las paces con el ser humano. Dios después. Primero el hombre, primero su hermano, primero su madre, primero su padre. Después vaya y haga las paces con Akadosh Baruj Hu. Entonces no es como alguna gente que se van todos a la religión y tal y en la casa son unos demonios y unos diablos. No, hay que llevarse bien. Hay que trabajar en la humildad, en la modestia, en corregir el habla, sacar el rencor del corazón, pedir perdón. Y si es a usted el que vienen a pedirle perdón, no se haga el duro o la dura, no se haga el de rogar. Perdone. Perdone. Porque si usted va a pedirle perdón a una persona, le gustaría que le dijeran, ¿sabes qué? Te perdono. Entonces, si vienen a usted, no, ahí sí no. Ahí sí la persona se hace el de rogar y deja que se tire de rodillas y tienes que venir a mis pies. ¿Qué es eso? Perdone. Porque eso que usted le está haciendo a la otra persona, ¿quiere usted que Dios se lo haga a usted? La gente después dice, no, que yo me cansé de pedir, que Dios no me da y que esto y que lo otro. Bueno, ¿qué quiere? ¿Que lo pongan de rodillas a sufrir? Porque usted le está haciendo lo mismo a otras personas. Así que ojo, porque como lo que sembramos recogemos. Como tratamos a otros, así también será la reciprocidad en el mundo espiritual. Y es lo que nos están diciendo acá los hajamim. Primero las paces con el prójimo, después vete a la sinagoga. Primero el hombre, después beber las cosas de Dios. No al revés. Miren la significancia del judaísmo a diferencia de otras religiones. Y ahí es donde mucha gente se pierde en el fanatismo de religioso y en el extremismo y en la locura fanática de la religión. Que creen que es Dios, Dios y Dios y al ser humano látigo. No, ¿qué locura es esa? Primero el hombre. Primero hago las paces con mi hermano, con mi esposa, con mis hijos. Soy buen padre, buen vecino, buen hijo. Eso va a decir mucho de mí. Y después hago las paces. Porque dice aquí claramente que si usted no hace esto, Yom Kippur no tiene expiación para usted. Aquí lo dice así clarito. Las faltas cometidas hacia el prójimo no se perdonan a menos que el culpable repare el daño causado y pida perdón. Eso Yom Kippur no se lo va, porque Yom Kippur usted va a tratar temas ya entre usted y Dios. Eso ya es más fácil, Hashem te puede perdonar, pero no te va a perdonar que tú no quisiste perdonar a tu hermano, que tú todavía estás molesto con tu padre, que no le hablas, o con tu madre, o con tu hermano, con el primo, con otra persona. Entonces, a este respecto es importante lo que estamos explicando. Dice acá, bueno, se va una vez, se le pide perdón a la persona. Si la otra persona dice, no te perdono, ¿qué hacemos? Vamos una segunda vez con 3 personas, con 3 testigos. Pedimos perdón otra vez. Si después de 3 veces el ofendido sigue rehusando disculparle, no tiene la obligación de insistir, pero reunirá a 10 personas ante los cuales declarará: cometí tal culpa hacia fulano o fulana y le pedí perdón, pero él o ella rehúsa perdonarme. Ojo con lo que estamos diciendo. No hay aquí, a la tercera, ya. Usted no tiene más obligación ninguna. Ya usted cumplió con ir y pedir perdón. La persona ahora ya queda de parte del otro. El otro es el que ahora no tiene la humildad suficiente de reconocer o ablandar el corazón y decir, voy a perdonarlo. Entonces, si usted ya cumplió, fue una vez, 2 veces, 3 veces, la persona no quiere perdonarlo. Bueno, mire,
no se atormente más, no tiene ahora que sufrir, no tiene que pensar, ay, si fulano, que ahora yo voy a entrar a Yom Kippur y la gente, mire, no, usted cumplió ya con su parte. Esto es muy importante porque hay gente que va por esta vida, se pasan toda una vida de años sufriendo y remordiéndose y dándose golpes de arrepentimiento porque cree que le hizo un mal a otro y cree que ese mal tiene que cargar la culpa toda la vida. No, usted le remuerde la conciencia, se equivocó, ofendió a alguien. Ya eso es un signo de teshuvá. ¿Está arrepentido? Fue y pidió perdón. No quieren perdonar. Una vez más, no quieren. Una vez más, no quieren. Bueno, mire, ya eso es problema de otra persona. Que el que tiene el desequilibrio es la otra persona. Ahora el problema está entre esa otra persona y la divinidad. Ya usted cumplió con su parte. No tiene que cargar esa culpa toda la vida y remordiéndose y no pudiendo vivir. No. Ahora es la otra persona. Y ojo, viceversa. Porque si es a usted que le piden a pedir perdón y usted se niega y quiere hacer sufrir, porque hay gente que quiere ver sufrir a otro cuando ve que de verdad está arrepentido. Porque el que está sin vergüenza y ve que no está arrepentido es otra cosa. Pero el que está arrepentido, hay gente que le gusta ver el sufrimiento de otro. No sea así. Porque, ojo, a usted también lo van a medir de esa forma en el mundo espiritual y se lo van a cobrar. Entonces, ojo con lo que estoy explicando acá. Expliquen los sabios. Dice aquí, si el ofendido es su maestro o su rabino, debe seguir insistiendo tantas veces que sea necesario hasta obtener el perdón. Entonces aquí con el maestro de uno, porque los Jajamim dicen que nuestro rabino es como nuestro padre, como un padre. Y hay ocasiones en que el rabino va a veces en una posición hasta primero, porque el padre te dio la vida, te trajo a este mundo. Pero dicen los Jajamim, los rabinos, los maestros espirituales son los que te van a llevar la vida al mundo espiritual. Son los que te van a garantizar y te van a ayudar para que te eleves en los niveles de conciencia, te abren la mente a los conocimientos y son los que te están dando las llaves para que entres al mundo espiritual, a altos grados de conciencia. Entonces, tienes que agradecer grandemente a que te enseña, al que te da las herramientas para que tú puedas luego andar en la vida y puedas elevarte espiritualmente. Entonces, si ofendiste a tu maestro, dice aquí que tienes que ir e insistir tantas veces como sea posible hasta que él te perdone. La ofensa esta es grave, por lo que estamos viendo aquí, hay que insistir. Como decía acá, el ofendido no debe ser cruel, sino que debe aceptar rápidamente las excusas sin guardar rencor. Dice, sin embargo, si aquel le sacó mala fama, no tiene obligación de perdonarle. Aquí estos son temas también que son complicados en la halajá, porque si también la persona difamó completamente tu imagen, te destruyó completamente, habló horrores de ti, te hizo como el mismísimo, como un demonio, la cosa peor del mundo, dice acá que lo ideal es que perdones. Pero si te cuesta tanto, porque verdad Dios también entiende en ocasiones la naturaleza humana y saben que hay cosas que si no están en el poder de la persona perdonar, bueno, él dice, mira, si fue este el caso, y ojo, esto hay que mirarlo con pinzas, que nadie tome lo que yo estoy diciendo y diga, no, el Shulchan Aruch dice así, yo voy a perdonar. No, porque ahora hay gente que por cualquier cosa no quiere perdonar a otro y dice, no, yo me acojo a esa ley que dice que no perdona a nadie. No, eso tiene que verse bien, eso tiene que buscar consejo, etc. Pero bueno, por ejemplo, hay personas gente que ha perdido un hijo, por ejemplo, un asesino, una gente cruel, un asesino que brutalmente asesinó a uno de sus niños, una cosa así, como escuchamos tristemente en las noticias, tantas tragedias. Entonces esa persona puede ser que le cueste perdonar, porque esa persona, el asesino, es un demonio, un diablo, y el hombre, algunos se arrepienten, pero otros no. Entonces, un caso como eso, no hay obligación de perdonar. Hay quien perdona. Aquí el texto dice que si usted puede perdonar, es que perdone. Pero si hay una razón de peso que no puede, entonces no tiene la obligación. Porque es un caso muy fuerte. De eso es lo que estamos explicando acá. Ahora, ¿qué pasa si la persona que digamos que es usted el que ofendió a otra persona y esa otra persona que usted ofendió se murió? ¿Y ahora cómo le pide perdón?
y está muerto y enterrado, como dice el refrán. ¿Qué hay que hacer en este caso? Dice así los hajamim. Si el ofendido falleció, usted tiene que ir a su tumba acompañado de 10 personas y hace una declaración. Pequé contra Dios y contra esta persona. Me imagino que si va con 10 personas puede hacer un kadish, puede hacer rezo por esa persona. Pero bueno, eso no lo dice aquí, pero puede ser también que haga algún rezo, un kadish o algo por la persona que falleció. Quiere decir que nosotros entendemos que ese espíritu no estará encarnado en el cuerpo físico, pero el muerto está escuchando y el muerto sabe, porque ahora está en el mundo espiritual y los muertos, ya esto estoy cansado de explicarlo en otras clases, a veces los casos que se dan de posesión o de perturbaciones o cosas así, son por cosas como esta, gente que se pelea unos con otros y uno de la gente muere y ese espíritu viene ahora a vengarse y a atormentar a la persona y a la familia. Y hay veces que eso puede continuar hasta por varias vidas, por varias encarnaciones. Entonces, por eso dice aquí que si usted sabe que ofendió a alguien y la persona falleció, no piense, bueno, ya eso se quedó así, no. Puede ser que le vengan problemas y usted no sabe de dónde viene el problema y es ese espíritu que está pidiendo, clamando justicia y en el cielo lo están escuchando y le manden problemas o quieran que usted también pague de alguna forma por la ofensa. Entonces, ¿qué es el consejo de los jamim? Dice los jamim, no, tienes manera de arreglarlo. Ve al cementerio, la tumba con 10 personas, un minyan, y di esa expresión, pequé contra Dios y contra fulano o fulana de tal. Yo agregaría ahí, esto no lo dice aquí, pero me imagino que habrá algún comentario, que si vas con un 10 personas, puedes hacer kadish, puedes hacer rezo por la persona, por la neshama, y pedir disculparse con esa persona. Ya usted cumplió con su parte. Porque esa es otra cosa. Hay ocasiones, como les digo, si usted va y se disculpa y la otra persona no quiere perdonar, bueno, ya eso es problema de la otra persona, pero delante de la justicia divina, ya usted cumplió. Y si el otro quiere después hacerle daño a usted, no lo dejan hacerlo. Porque usted ya dio el paso con humildad de pedir perdón. Ahora le corresponde a la otra persona. Dice acá, bueno, aquí estos son costumbres nuestras. Esto es más minhagim, como costumbres que tenemos los sefardíes. Dice aquí, antes de ir a la sinagoga, a la entrada de Yom Kippur, hay que besar la mano de su padre y de su madre y pedirles el perdón, pedirles la bendición. Pero esas son costumbres que tenemos nosotros, de ir y besar la mano del padre, la madre. Le besamos la mano a los rabinos también, gente que es muy querida para nosotros. Entonces, bueno, estos son ya costumbres judías, que bueno, también se pueden hacer el que quiera. Besar la mano al padre, a la madre, pedirles perdón si los ha ofendido. Es un deber sagrado hacerlo y el que se abstiene es llamado un transgresor, pues desprecia el honor de sus padres. Si la Torá ordenó disculparse del prójimo la víspera de Yom Kippur, esto se aplica con más razón al deber de los hijos hacia sus padres. Maridos y mujeres deben igualmente pedirse perdón mutuamente por cualquier contrariedad ocurrida entre ellos. El discípulo también tiene obligación de pedir perdón a su maestro si lo ha ofendido. Entonces, por si acaso, la costumbre también es que mucha gente se envía mensajes unos a otros, le envían mensajes a los conocidos, a la gente familiares. Entonces le dicen, mira, si te ofendí, si sabes que lo ofendió, con mucha razón. Pero si no sabe, por si acaso, uno dice, mira, si te ofendí, te pido perdón. Viene Yom Kippur, quiero hacer las cosas bien. Así que bueno, estos son algunos consejos preparativos para Yom Kippur. Aquí hay otras cosas más. Melajot, trabajos prohibidos, gente que está enferma. ¿Qué pasa si una gente se enferma en Yom Kippur? ¿Qué pasa si hay una mujer que va a dar a luz? Cosas en la sinagoga, pero ya estas son otras cosas que no aplican mucho, sino que aquí cada cual ya el judío tiene que informarse con eso, con su rabino, en su sinagoga, en su comunidad. Son cosas que le corresponde ya a cada cual en su jurisdicción. De esto yo no voy a hablar ahora. Más que nada, estos son algunos aspectos que quería resaltar para Yom Kippur. El ritual de las caparot con el gallo o la gallina, puede coger un pollo blanco también, todo eso, los rezos que se hacen, shejitá con eso, con ese animal se prepara una comida a los pobres, si no se vende el dinero a los pobres, no se quede con eso, porque hay gente que son así, hay gente que como dice el refrán se las traen, gente que todo el tiempo no quieren, si van a dar algo lo dan aguantando.
y si dan algo quieren ver cómo lo recuperan. Dicen, no, me gasté tanto dinero en ese pollo o en ese gallo y dice, para que se lo coma otro me lo como yo. No, eso no funciona así. Es Yom Kippur, las cosas hay que hacerlas bien. Haga la mitzvah, haga la buena acción, dé ese dinero para los pobres. Eso trae mucho mérito para usted, mucha protección. Eso se llama sadaká también. O se prepara una comida para la gente pobre, para la gente necesitada. Que hay muchas personas que van a necesitar eso para comerlo después de Yom Kippur. Recuerda, Yom Kippur es un ayuno. Pero esto va a ser de mucha bendición para la persona que haga este ritual, estas cosas así como las estoy describiendo. Les decía, con el favor del Eterno, si mañana tengo la posibilidad de pasar por Mea Shearim aquí en Jerusalén y puedo grabarlo, les mostraré un vídeo. Si no me es posible, bueno, por lo menos ya he hecho este vídeo explicando cómo son los preparativos para Yom Kippur, cómo son las cosas que hay que ir haciendo. Todo esto trae mucha bendición. Yo siempre digo algo, miren, hay mucha gente que me escribe, siempre lo digo, son cientos de mensajes los que yo recibo todos los días. Y la gente me pide ayuda y consejos espirituales. Yo doy muchos consejos en mis vídeos. Ahora, a veces yo estoy consultando a una persona y le pregunto, venga acá, ¿y usted hizo lo que yo dije en ese vídeo y expliqué? Ah, no lo he hecho. Bueno, y entonces, si yo doy un consejo es para que lo hagan. Y después viene la gente a la consulta y me dice, no he hecho nada. Y dice, él sabe, pero no lo ha hecho. Entonces, ¿cómo espera el resultado? Lo otro es que hay gente que espera que esté hundida de problemas y cosas para entonces buscar ayuda. No. La bendición viene cuando una persona tiene hábitos espirituales. Eso tiene que ser algo constante. No es que el día que yo me acordé que tuve un problema voy ahora a buscar la solución. No, porque puede ser muy tarde. Y usted puede ir con quien usted quiera ir. Hay veces que no lo puede ayudar porque no somos Dios. Entonces, a tiempo sí se puede ayudar y hacer las cosas. Y lo mejor todavía es que uno tenga hábitos constantes, hábitos espirituales. ¿Por qué estoy mencionando esto? Porque les decía, hay veces que uno manda un consejo y Baruch Hashem, que la gente ha visto resultados inmediatos con las cosas que yo he recomendado. Cosas milagrosas. Eso de verdad que es la gloria sea para el Eterno. Pero hay veces que no necesariamente es así. Hay veces que la persona tiene que tener un cambio en la personalidad. Estamos hablando aquí de un ritual. Sí, pero a mí me están explicando, los sabios están explicando que tiene que haber un cambio en el corazón de la persona. Tiene que haber un cambio en la personalidad. Tiene que haber hacer las paces. O sea, no es hacer cosas así porque sí. Entonces, igual funciona con gente que a veces me pide consejos porque tienen problemas en el matrimonio, problemas de dinero, problemas de salud. Y hay veces que les decía, con cosas que les he mandado a hacer, ven resultados inmediatos. Baruch Hashem, gracias a Dios. Pero hay veces que requieren muchos otros cambios que tiene que hacer la persona. Entonces no espera tener el problema encima para entonces buscar solución y después diga, no, que se demora, porque la gente quiere después todo así. Como si uno o Dios tuviera una obligación que tiene que hacer así porque la persona lo dice. No. Si no hay un cambio, no hay mérito. Aquí Dios no tiene obligación aquí con nadie para, no, porque yo estoy pidiendo, hice 3 rezos, 3 salmos. Eso no funciona así. Hay veces que le puede funcionar a la persona, pero ¿sabe por qué? Por la fuerza espiritual que tiene el que le mandó a él o a ella hacer el ritual o hacer los rezos o lo que fuera que sucedió. Como a veces yo mando a alguien a hacer algo, a veces por la fuerza espiritual de uno, que entonces Hashem escucha y ayuda a la persona. Porque le falta mérito también a las personas a veces. ¿Por qué? Porque la persona tiene que desarrollar hábitos espirituales. Entonces, resalto esto porque ustedes están viendo que nosotros, en el judaísmo, todos nos hemos venido preparando para Yom Kippur todos estos días. No fue que de repente llegó Yom Kippur y ya. No, es que desde el mes de Elul, un mes entero de rezos y de Shuvah. Luego nos preparamos para Rosh Hashanah. Luego 10 días ahora hasta Yom Kippur. Y en todos esos días haciendo cosas, haciendo rituales. La noche de Rosh Hashanah ya hablé de eso, los rituales con la cabeza del pescado, la cabeza del ovejo, la teshuvah, la mikve, los rezos.
Ahora estoy hablando de la capará con el pollo, estoy hablando de Teshuvá. Son todas esas cositas las que van marcando la diferencia. Y si a veces le viene una dificultad o un problema, mire, si el problema que le vendría era grande, cuando usted haga todas estas cosas, puede ser que o lo evite y no le suceda, o si le viene la dificultad, en vez de ser un problema gigantesco, es algo pequeñito, que usted puede superarlo. Pero el que no, el que va solamente por interés, no, dame tal cosa, como hay gente que me escribe, dame tal salmo porque quiero dinero. No, me hace falta vender tal cosa. Muchas veces sí funciona, pero no se trata de eso. Esa no es la verdadera espiritualidad. Tiene que haber un cambio. En la Kabbalah trabajamos con el cambio real en la persona. Porque le voy a decir una cosa. Hashem, el creador, no es tonto. Los espíritus no son bobos. Ellos saben si la persona de verdad en el corazón se está acercando porque tiene un cambio real dentro de sí. Si de verdad es sincero. O lo único que quiere es resolver el problema y después ni me acuerdo. Y eso así no les va a funcionar. No va a funcionar. Tiene que haber un cambio de conciencia real. De lo contrario, la persona seguirá viniendo a este mundo, reencarnación tras reencarnación, y pasando 1000 dificultades y 1000 problemas y después quejándose de que el mundo es malo, de que Dios es malo y por qué a mí, ¿qué hice yo? No, si es que le están dando la sugerencia y los consejos y la persona no escucha. Entonces, escuchen los consejos, escuchen las cosas que he ido contando en estos días. Si ve mis vídeos y yo doy una recomendación, haga las cosas y usted verá que poco a poco todo es la acumulación de todas esas pequeñas acciones lo que le va a ir trayendo a su vida la bendición, le va a traer armonía en su familia, en su matrimonio. Usted va a ver que poco a poco se va sintiendo mejor. Si hay tristeza, se va a ir despejando la tristeza y vendrá la alegría. Se sentirá mejor conectado con el Creador, con la espiritualidad. Si tiene problemas económicos, verá mejoría económica. Problemas de salud, verá mejoría de salud. No significa que los problemas no ataquen. Vendrán situaciones, pero los podrá sobreponer o superarlos de una forma más fácil. Y también hay que decir algo más. Hay gente que viene a esta vida con un bagaje de desequilibrios, para no decirle karma, porque eso es una palabra de otra tradición que no es la nuestra, pero ustedes los va a ayudar a entender. En la Cábala llamamos esos desequilibrios, como los desequilibrios en el árbol de la vida. Entonces hay gente que viene ya a este mundo con un montón de desequilibrios acumulados de vidas anteriores, y claro que tiene que pasar por muchas cosas en este mundo para ir depurando. Y toda esa dificultad tiene también como objetivo que despierte espiritualmente y lo lleve a conectar con la espiritualidad real, por los motivos reales, con el cambio de corazón, con la sinceridad y la pureza de corazón. Entonces, y hay otros que no, hay otros que ya han venido haciendo un trabajo espiritual en muchas reencarnaciones. Y hay otras personas que vienen simplemente a la tierra a ser maestros, guías espirituales, a ayudar a otros, a llevarles consejos como estos, enseñanzas para ayudar a la gente a despertar, a conectar con la espiritualidad real. Pero la persona tiene que tomar acción. Tiene que escuchar los consejos, tiene que hacer las cosas para que les vaya bien. No es un día hacer una cosa y ya. O hay gente también que a veces quiere hacerlo todo en un día. Hay gente que me escribe y quiere que yo le dé recomendaciones y cosas para la salud, para matrimonio, para dinero, para no sé qué. Así no funciona tampoco. Eso no es así. Yo no soy Dios tampoco. Eso no es así. Las cosas no son así. Hay que hacer un trabajo concienzudo, constante, que va llevando poco a poco a traer un cambio de bien a la vida de la persona, a sus familiares. Y es un proceso. Entonces, Bezrat Hashem, escucha estos consejos que les estoy dando. Son de mucha bendición porque les decía, hay mucha gente que en estos días me está escribiendo, contándome historias increíbles de cómo ha seguido los consejos que yo he ido dando, las recomendaciones. Yo le puse el nombre ritual. En el judaísmo no le decimos a estos rituales, pero realmente desde el mundo, no sé cómo llamarlo, de la antropología, eso es un ritual. Como cada pueblo tiene sus rituales. Entonces la gente que ha ido haciendo lo que yo he ido recomendando, me ha escrito con resultados increíbles. Y lo sorprendente es que ha visto resultados inmediatos.
Como la persona que tenía ese problema en el negocio hizo lo que mandé y ese mismo día o los 2 días, una cosa así, empezó a ver una mejoría que no veía en meses. Entonces, escuche los consejos, haga las cosas. Besat Hashem, saben que también con más, digamos que detalles o de una forma mejor o especializada, los podré ayudar en las consultas personales de Cábala, porque ya ahí es diferente, ahí la persona bueno, ya no, la persona me puede contar mejor qué es lo que sucede y yo puedo saber cómo poner ahí la solución que necesita. Pero bueno, en términos generales también puede ir haciendo las cosas que voy recomendando porque la gente está viendo resultados. Y hay todavía muchos más vídeos, muchas más sugerencias, muchos consejos que Besrat Hashem, Dios mediante, voy a hacer más vídeos sobre eso. Y ustedes ven que hasta ahora todo lo que yo he ido contando viene de las enseñanzas de los sabios. Muchas de estas cosas es probable que ya usted las sabía. Si es judío el que me está viendo, sabe todo lo que estoy diciendo, que lo hacemos en nuestra religión. Y hay muchos no judíos que también seguro que sabían muchas de estas cosas. Pero la manera en que yo lo estoy contando, le aseguro que usted no lo ha escuchado de nadie. La manera en que yo estoy explicando las cosas, y eso que voy por encima, porque si profundizáramos nos tomaría mucho más tiempo. La manera en que yo estoy explicando todas estas cosas, de una así tan sencillo, tan claro, que todo el mundo puede hacer estas cosas, esto es algo que nadie lo ha hecho hasta este momento. Así que, gracias al Eterno que nos ha dado esta oportunidad de poder llevarles a ustedes estos conocimientos para que puedan poco a poco ir haciendo un tikkun en sus vidas, una reparación, una bendición que vaya llegando cada vez más a ustedes y a sus familias. Quiero aprovechar esta oportunidad también, ya para terminar la transmisión, decirles a las personas que bueno, que en estos días he estado consultando, que Hashem les bendiga mucho. Muchas otras personas están todavía en la lista de espera para las consultas. Tengan paciencia que las consultas van a llegar. Lo que pasa es que hay más de 50 personas y eso es todos los días consultas y consultas. Entonces yo les digo, puede tomar 1, 2, 3 semanas en demorar, pero llega. Entonces lo otro importante que quiero resaltar es que esté pendiente de los mensajes, porque cuando yo envío un mensaje, tiene que estar atento. Si usted me escribió que quiere una consulta y yo le respondí, le dije cómo son es otra cosa. Porque tengo que responder y decirle cómo son las consultas. Si usted recibió respuesta a mí donde yo le dije cómo son las consultas que yo doy, y usted después dijo, sí, quiero una consulta, ok, ahí quedó. Entonces, espere pacientemente que yo le voy a escribir. Cuando yo le escriba, va a ser para decirle, mire, tal día y tal hora, ¿puede? Confírmeme, ¿sí o no? Entonces esto es muy importante, sea paciente y esté pendiente de los correos, de los emails, porque me ha pasado ya en estos días que le he escrito a ciertas personas y no me han respondido y ya se pierde ahí el día de hacer la consulta. Y no puedo escribirle tampoco a mucha gente porque si le envío muchos mensajes a muchas personas de que la voy a consultar y alguien me responde, se me acumula mucho en el día. Entonces son ciertos los días que de momento estoy dando consultas, mayormente domingo, miércoles, jueves, tal vez un lunes, todo depende. Porque ustedes ven que yo estoy el día entero estudiando, en mi escuela también tengo mi vida como todos, tengo que preparar clases, cursos, estudiar, es constante, yo llevo un horario intensivo, entonces esté atento a los mensajes para cuando yo le escriba y le dé la cita, usted esté atento porque si no me responde, entonces ya se pierde no solamente el día, sino que se pierde también la oportunidad de que otra persona se pudiese aprovechar de que tuviera la consulta ese día. Entonces, por favor, responda los mensajes pronto. Más adelante, una vez que vamos a ver la forma de encontrar un método para ir ya dando citas con antelación, con días y fechas específicos. Lo que pasa es que soy una sola persona y me es imposible responder tantos y tantos mensajes cada día. Pero la gente que me está viendo sabe que los he atendido, que hemos tenido las consultas y están viendo resultados. Solo les pido que sea paciente. Paciencia, que todo va a llegar. Y las consultas van a llegar. Estoy trabajando también en otros proyectos. Me están preparando también para hacer escribas, software. Hay muchas cosas que estamos trabajando. Libros que van a venir, Dios mediante, para
este año que viene. Entonces hay muchas cosas que estamos trabajando y es todo, ¿saben para quién? Para ustedes. Todo esto es para ustedes. Todo lo que yo estudio y me preparan mis maestros, para ustedes. Yo he venido aquí a esta tierra, a esta encarnación, a hacer solamente una obra de Dios. A eso es lo que yo he venido. A tomar todos los conocimientos de la sabiduría divina y llevarlos para ayudar a la gente. Esa es mi misión por la que yo he encarnado y he bajado a esta tierra como un espíritu en un cuerpo. Y toda mi vida, desde niño hasta esta edad, he estado dedicada a cosas espirituales. Toda mi vida. Y este es el camino para lo que Dios me ha escogido, de llevar y de ayudar a tanta gente que lo necesita, con todos estos conocimientos. Así que bueno, Bezrat Hashem, que tengamos cada día mucha más fuerza, mucho más entusiasmo, mucho más bendición, más verajá, para hacer grandes cosas en este mundo, para ayudar a tanta gente que lo necesita, tanta gente que está necesitada, gente enferma, gente con dificultades. Pero también es importante escuchar la palabra, el mensaje, cuando hablamos de que también hay que cambiar, hay que hacer teshuvá, hay que transformar el corazón, elevar la conciencia, ser mejor ser humano. Esto es lo más importante. Recuerden, como decía acá el Shulchan Aruch, no es hacer el ritual del pollo y no sé qué, y los rituales, y que piensas que ya, si no hiciste teshuvá. No es irte para la sinagoga y decir, voy a cumplir con Dios primero, la religión primero. Cuando estás peleado con tu hermano y con tu esposa y con el otro, no. Fanatismo, no. Extremismo religioso, no. La gente que se va por ese camino, que los hay en todas las religiones, van por un derrotero que no es. Porque la Torah está diciendo claramente que primero cambia el corazón, purifica tu corazón. Primero, sé buen esposo, buen hermano, buen hijo, buen vecino. Después, ve entonces a atender las cosas de Dios, no al revés. Que esto es lo que mucha gente se pierde en las religiones. Se van con el fanatismo, con la religión, y eso los lleva a intolerancia, a odios y todo ese tipo de cosas. Y después ven a fulanito, fulano, mira que es un pecador, que cometió tal desequilibrio, y quieren juzgar y condenar. No. Primero está la relación de hombre entre los seres humanos, después viene Dios. Fíjense la idiosincrasia del concepto del judaísmo, que tampoco hay contradicción alguna, porque yo haciéndole el bien a mi hermano, recibo la bendición divina. Entonces hay un equilibrio, no es que aquí hay nada fuera de sitio. Pero primero hago las paces con mi hermano, con mi esposa, con mis hijos, etcétera, con mis maestros. Hay que tener un respeto muy grande también a los maestros de uno, a los padres, también pedir la bendición. Esperen que en estos días va a salir un vídeo también que hice. Grabé un vídeo hoy, seguro que tendrá que salir después de Yom Kippur, porque hay varios vídeos, donde yo hablé también de eso mismo, de no despreciar la verajá que te da una persona por muy insignificante que parezca. Porque aquí no hay nada insignificante, todo cuenta y todo es importante. Pero bueno, hasta acá con estas enseñanzas por hoy. Quiero bendecirlos a todos. Que Kadosh Baruj Hu derrame sobre todos ustedes una luz muy grande de sanación, de unidad, de elevación de los niveles de conciencia. Que para este Yom Kippur, como hacía el Cohen Gadol, expiación por todos los seres humanos, que así toda la humanidad tenga la oportunidad también de recibir esa luz, esa misericordia divina. Que llegue la paz a los corazones del hombre, que se apague el fuego de la intolerancia, del rencor, del extremismo religioso, y que llegue más bien la luz del amor, de la unidad, la paz entre los seres humanos, que tanto necesitamos en estos días, que hay tantas guerras y conflictos, que llegue de una vez la paz, la armonía, la tranquilidad. No espere que apuntar con el dedo para que sea otro el que haga el cambio. No, empiece por usted. Sea humilde. Empiece por su propia casa, por pedir perdón a la esposa, al padre, a la madre. Y si le van a pedir perdón a usted, no se haga el de rogar, no se haga la de rogar. Perdone. Que Akadosh Baruj Hu les bendiga mucho.
Aquellas personas que estén enfermas, que reciban sanación, refuah shelema, o sea, sanación completa del nefesh, del guf. La gente que está atravesando dificultades económicas, que puedan también ver esa bendición. Que como hemos enseñado, aquel que da sadaká también va a recibir de vuelta sadaká, pero de parte de Dios. Aquella gente que también está atravesando situaciones en la casa, con las esposas, en el trabajo, de economía, de enfermedad, que Akadosh Baruj Hu le dé a cada cual y le conceda a cada cual aquello por lo que está orando, por lo que está pidiendo, por lo que está gimiendo. Y que antes de Yom Kippur seamos sensatos y escuchemos los consejos, hagamos los cambios necesarios para que entonces podamos recibir toda esa luz, toda esa bendición que Dios nos quiere dar, que el Ensof nos quiere dar. Porque la bendición está ahí, pero hay veces que lo que nos falta es el cli, el recipiente para recibirla. Y le estamos diciendo a Dios, me hace falta esto, me hace falta dinero, me hace falta salud, que no sé qué, que tengo un problema. ¿Y sabes qué sucede? Es que no es Dios. No es el consejo espiritual que uno le da. Es que usted no está haciendo el cambio. ¿Qué significa hacer el cambio? Que no está preparando el recipiente para recibir la luz o la bendición. Y eso se logra siguiendo y haciendo las cosas que estoy diciendo, la teshuvá, el cambio real del corazón, hacer las paces, ser buena persona. Así es como se crean las condiciones para que la bendición se manifieste. Pero puede ser que la luz esté ahí, que el Creador te esté dando la bendición, que el consejo que te estoy dando en una consulta o en un vídeo sí funciona, pero es que tú no tienes el clip para recibirlo. Entonces no es Dios, no es el otro, es que usted no ha hecho el cambio. Por eso, para nosotros, como estamos explicando, tiene que haber un cambio interior de conciencia. Tiene que haber una teshuvá real. Tiene que ver con ser apacibles, dejar la ira, perdonar, dejar el rencor, para que usted vea entonces cómo todas las bendiciones que están ahí para usted se van a ir manifestando poco a poco en su vida. Y usted va a ver cada día lo bendecido, lo bendecida que es, la bendición que se manifiesta a usted y en su familia. Pero tenemos que preparar la vasija, tenemos que preparar el cli para poder recibir. Besrat Hashem, que todos hagamos teshuvá, que todos podamos preparar nuestros recipientes para que en este Yom Kippur, cuando vayamos y estemos presentes frente a la presencia de la divinidad, podamos recibir toda esa luz y toda esa bendición. No para quedárnoslas, no, sino para luego usar esa luz para también seguir haciendo el bien a otras personas, para seguir haciendo el bien a la humanidad. Unámonos en estos días también por orar unos por otros. Ustedes siempre están presentes en mis oraciones y agradezco que también pidan por mí. Porque la oración que uno haga por otra persona, aunque no conozca quién es la otra persona, eso es una luz que se está enviando. Y por eso yo pido al Creador que envíe su luz y su bendición para aquellas personas que están luchando con malos vicios, que están luchando con adicciones, que están luchando por vencer un defecto de la personalidad, que están luchando por hacer las paces con la esposa, con el esposo, con los amigos, con los padres. Gente que está luchando constantemente por doblegar su yetzer hará, que tienen una lucha interna consigo mismos y que puedan encontrar ese equilibrio y esa paz. Y que luego esa paz y esa luz la puedan llevar al mundo para iluminar a otras personas. Esta es la bendición que quiero darles. Que Akadosh Baruj Hu les bendiga mucho, enviándoles muchas bendiciones desde la Tierra Santa, desde Jerusalén, Israel. Shalom a todos y muchas bendiciones.